¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Zoe, por si no me conocías, y hoy vamos a estar reaccionando a la Reina Cabana. Vivo enamorada de esta piba, ¿vale? O sea, la descubrí hace como unos 6 meses aproximadamente y tengo el repertorio aquí metido. Sofía lleva aproximadamente como un año sin sacar nada nuevo, o bueno, nada que yo haya visto, al menos en su canal de YouTube. Si me hablan de Spotify, me perdonan, no tengo Spotify. Así que, ¡vamos! El tema se llama Yo Soy Yo. Según ella es un rap muy rap. Y es como, bueno, pues dámelo, si es tuyo, me da igual, me entra todo, mi amor, vamos. Sólida como una roca, yo soy una sola rapeando, rompo mi boca como el rap que conocí. Me manejo como quiero en esto que decís, que yo no me dejo, pero tengo desde que nací. Llevo una escuela germinando, rap norteamericano, algún venezolano y varias mujeres formaron el rap que yo produjo y hoy saco de entre mis manos. Agradezco a la música que sí son un pasado hoy. Hoy no lloro, hay días para todo. Lejos de mi casa, pero me limpio con yodo. Tengo algo en el pecho que respira parte en parte. Me parto y me desarmo buscando un lugar a salvo. Sálvese quien pueda de la humanidad. Somos lo mejor y lo peor que nos pudo pasar. No conviene pensar en el que dirán. En el que dirán. Qué máquina, perdón. Le noto la voz más grave en este tema. No por el efecto, sino en general. Huyo como Moby Dick. Solo puede alcanzarme la muerte. Supone muchas cosas, pero saben pocas. Tienen la boca sucia como un sumidero. No quieras provocarme porque fácil te pateo. Sueno como un bife, no dejo que me pises. Huye de mi lado antes de que te escandalices. El estilo que cargo si quieres explotar tu mente. Dispara su medida si tu odio dejas que encuentre. Yo meto lo malo si no hago que funcione todo para de repente. Lo que tengo hoy mañana puede ser muy diferente. No importa lo que pase, tengo fuerte la mente. Todo me alimenta, la libertad más grande que tengo está en mi cabeza. Si veo que algo se tuerce me convierto en una bestia. Pero yo tengo el hip hop metido en la médula. Vale. Vale. Cosas que decir. Vale, creo que salta a la vista que no es de mis temas favoritos de ella. Ahora mirando la letra tranquilamente, tengo otras cosas que decir, ya que en el momento, en una sola escucha, para mí al menos lo que es el rap, es que es mucha información. Bueno, el rap me ha pasado con otros temas. Entonces, si es verdad que en tema base y demás no me flipó, está muy bien, pero no es... Me gustan otras cosas suyas. A ver si me explico. Pero lo que es el tema de la canción me gusta mucho. Lo que es la temática, lo que es el yo soy yo y vos sos vos, me gusta mucho porque te habla, al menos lo que yo estoy entendiendo, es una... como lo expuso ella, es un rap muy suyo. Creo que hace bastante referencia a lo que son sus orígenes, de dónde ha sacado lo que tiene. En otros temas, si no me equivoco, también menciona a Canserbero y menciona a otras personas que escucha. Y noto este tema como una firma personal, en el sentido de... hay una frase que te dicen: llevo una escuela germinando, rap norteamericano, algún venezolano y varias mujeres formaron el rap que yo produzco y hoy saco de entre mis manos. Agradezco a la música que se hizo en un pasado. Yo no soy aquí la fanática del rap, o sea, como les he contado varias veces, escucho de todo, entonces me suelen gustar los temas por la letra, por el propio artista y por lo que yo entiendo, por lo que yo recibo de lo que quieren transmitir. Entonces yo, por lo que he visto de Sofía Gabana, sí es verdad que he visto que es una mujer que tiene... se nota que hace rap desde que era así. Por mucho que haya mucha movida de que no,
es la hermana de Nati Peluso y no sé qué, para mí son súper diferentes, por mucho que tengan cada una pues su cosita, al final las dos vienen de su casa, pero me parece que Sofía tiene como unas raíces muy marcadas, muy suyas, tiene un estilo muy personal, y si hay una cosa que a mí me gusta mucho de ella son sus letras. Me gustan las letras y como les digo ahora revisándolo un poquito mejor, habla, sálvese quien pueda de la humanidad, somos lo mejor y lo peor que nos pudo pasar, no conviene pensar en el qué dirán, no conviene pasar el tiempo pensando en los demás, y después te mete el yo soy yo y vos sos vos. Me gusta esta diferenciación, yo muchas veces les hago referencia a la individualidad, a un tipo de individualidad que sirve para compartir con los demás. Al final yo creo que tanta individualidad y yo sola, no, pero sí es verdad que es muy importante recordar que yo soy yo y tú eres tú, y que por mucho que yo tenga una opinión aquí o yo haga música, en el caso de Sofía Gavana por ejemplo, yo soy yo y te puede gustar más o menos, que al final lo mío, mi historia, lo que yo llevo dentro es mío. Y me gusta mucho el no conviene pensar en qué dirán, no conviene pasar el tiempo pensando en los demás. Yo algunas veces les he comentado situaciones incómodas que me han pasado y cosas que he tenido en la vida, y una de las cosas que llevo trabajando durante los últimos 2 años prácticamente, mucho más tiempo, pero de manera absolutamente consciente y metiéndole caña, es el dejar de pensar en lo que va a decir la gente. Creo que se los comenté en otro vídeo, opiniones tenemos todos y uno no puede pasarse la vida escondiéndose por estar pensando en qué van a decir de mí, porque yo soy yo. Al final tú tienes que salir, tienes que existir como tú eres, no va a haber otra persona como tú, y tu opinión es tan importante como la de aquel que estás escuchando, que te hace tanta ilusión escuchar. Tanto tu opinión como tu existencia, como tu manera de estar en esta vida. Y no conviene pasar el tiempo pensando en los demás, absolutamente. O sea, yo perdona, pero esto es una cosa que muchas veces con la época en la que estamos, el tema de redes sociales, de tener tan a mano la vida de los demás, estamos constantemente mirando qué hacen los demás y qué hacen los demás y qué hacen los demás y qué hacen los demás. No te hablo de ver un vídeo de entretenimiento, no te hablo de mirar algo de alguien importante a quien quieres, hablo de recibir estímulos constantes de personas que están haciendo cosas. Y muchas veces se nos instala en la cabeza un pensamiento de ay, es que este hizo, ay, es que aquel hizo, y es que yo no estoy haciendo, y es que no sé qué. Hiper recomendación, hiper consejo, hiper modus operandi que se me ha clavado aquí, implantado en la cabeza, y es lo mejor que me ha pasado en la vida y lo que más me ha hecho salir adelante. Piensa en ti mismo. Da igual lo que está haciendo aquel, da igual lo que hace aquella, da igual lo que dice el otro. Da igual, tú eres tú, tienes que moverte por ti y tienes que estar concentrado en quien tú eres. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que siempre vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que está en el nuestro. Y creo que por eso es súper importante recordar que yo soy yo, aunque Sofía Gavana lo diga para ella, pero es muy importante, yo creo que el decir yo soy es muy poderoso. Es muy importante recordar que yo soy yo y que por mucho que aquel diga, que aquel haga, lo que vamos a estar viendo, como les he dicho 1000 veces, es desde fuera, y eso está pasado por 3000 filtros, que es como nosotros lo vemos, como nosotros entendemos y por nuestras propias experiencias. Independientemente de lo que me haya querido decir Sofía, yo me he quedado con esas frases del tema. Ustedes saben que yo vengo a reaccionar a la canción, pero si le puedo sacar algo a la letra y enviarles un mensaje, eso para mí es lo que más me gusta, aparte de si descubro obviamente pues bandas nuevas y temas que me gusten mucho, eso es una maravilla. Pero independientemente de lo que me quiera decir Sofía, creo que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, en la viga que tenemos en el ojo, en lugar de ir corrigiendo a aquel o estar juzgando por qué aquel hace eso, por qué aquel hace el otro. No tenemos ni idea de la vida de los demás. Y menos por aquí, menos por internet. Entonces, de hecho, hay una frase suya que dice: suponen muchas cosas, pero saben pocas. Y hay una cosa maravillosa de tu vida privada, y es que todo lo que pueden hacer es suponer. Nunca van a saber. Entonces, aprovecha ese poder, aprovecha eso que tienes. Obviamente la gente sabe de lo que mostramos aquí cuando publicamos cosas en redes sociales, o gente como yo que estamos aquí haciendo vídeos y hablando de nuestras cosas. De eso tienes una información, pero hay una vida cuando se apaga la cámara y cuando paras el teléfono que no la ve nadie más que tú. Entonces mi recomendación y lo que yo pienso es que es muy importante centrarse en esa vida para luego poder llegar aquí y mostrar algo decente, porque al final yo creo que si todo lo que hacemos es para que los demás nos vean, no es que no sea válido ni sea apto, pero creo que con lo que hacemos al final con eso es tapar una parte nuestra, en lugar de nosotros cuidarnos, madurarnos para llegar y transmitir aquí algo a lo mejor que creemos importante. Si estoy aquí solamente para que los demás me miren, yo creo que lo que estoy haciendo es tapar algún hueco
alguna cosa, alguna falta que tuve en mi interior. Entonces al menos yo por mi parte es como que me gusta mucho cuidar esa vida que está detrás de la cámara y cuidar esa vida que está detrás del teléfono para poder, cuando llego aquí y enciendo la cámara, pues poder transmitirles algo que creo importante. Y luego las últimas frases que quiero mencionar: lo que tengo hoy mañana puede ser muy diferente. Muchas veces les he hablado de esto, de que al final la vida son como ciclos, y el mar, por ejemplo, de que el agua se acerca a la orilla y luego se retira, pues lo mismo con la vida, no todo siempre es bueno ni todo siempre es malo, hay cosas buenas y hay cosas malas y hay cosas mejores y hay cosas que nos gustan menos. Entonces lo que tengo hoy mañana puede ser muy diferente, y la frase que te dice después: no importa lo que pase, tengo fuerte la mente. Yo soy pensadora absoluta, también porque mi padre me lo inculcó mucho desde que era muy pequeña, de que tienes que controlar tu mente y no dejar que tu mente te controle a ti. Entonces creo que no es tan importante que lo que tengas hoy mañana pueda ser muy diferente si toda tu fortaleza está en tu mente. Y creo que para tener esa fortaleza en la mente tenemos que hacer pues lo que les acabo de decir, de dejar la vida de los demás, porque yo soy yo y tú eres tú. Entonces céntrate en ti. Independientemente de que no haya sido de mis temas favoritos de Sofía en la primera escucha, por lo menos, la verdad es que ahora viendo la letra con un poco más de calma me gusta mucho y me quedo como muy contenta con lo que les he dicho hoy. Si son personas de las que les gusta escuchar al final las cositas que tengo que decir, espero que esto les haya tocado algo, les pueda servir para algo, porque al final a mí lo que más me gusta de hacer esto es poder transmitirle algo que a ustedes les pueda alimentar de alguna manera. Así que nada, chicos, sin más, si has llegado hasta aquí, darte las gracias por haber escuchado hasta el final, por escuchar las cosas que tengo que compartir, que para mí es de las cosas más importantes que hago, poder compartir para que pueda ayudar. Y de vuelta, si has llegado hasta aquí, me ayudas a mí un montón, y si es así, si te ha gustado el vídeo, por favor te voy a pedir que le des like, que te suscribas, y si crees que algo de lo que he dicho aquí al final le puede servir a alguna persona, pues compártelo con alguna persona cercana, y eso que nos llevamos todos. Espero que tengas buen día, buena tarde o buena noche, depende de dónde me estés viendo, y te mando muchos besitos. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Adiós.